Es un verdadero placer presentar a una mujer que es gremialista, madre, trabajadora, luchadora y dirigente de la oposición venezolana, quien viene a hablar sobre la materia educativa. Con ustedes, la profesora Nancy Marcano. Bien, y entramos a otra edición de Contrapoder y hoy tenemos una invitada muy especial donde vamos a hablar de un tema que a todos los padres les preocupa, pero pareciera que casi o muy pocos participan en ello. Y tiene que ver con el tema de la educación. Y tenemos una invitada que es la exacta para hablar sobre ese tema aquí en la mesa de Guanipa y se trata de la profesora Nancy Marcano de Orá. Debería ser al contrario, debería ser el profesor, debería ser de Marcano, porque También. usted es la que marca la pauta. Profesora, usted estudió en el Pedagógico de Maracay. Sí. Se graduó allá, hizo su vida allá, se vino para acá, para el Tigre, es una hija adoptada aquí. El Tigre tiene muchos años, es una mujer muy pública. ¿Siempre estudiaste en la educación pública o privada? Privada. Privada. Sí, desde primaria la hice en una institución privada pequeña cerca de mi casa, allá en Maracay, y posteriormente todo lo que fue el bachillerato lo hice en el Colegio de la Consolación, de las monjas, sí, allá en Maracay, porque inicialmente me sentía atraída a graduarme de normalista. O sea, ya me gustaba lo que era educación, y allí en las monjas, en la Consolación, era el único sitio en Maracay donde había la posibilidad de egresar como normalista. Pero posteriormente en el camino, antes de llegar a cuarto año, me voy por bachillerato en ciencias y ya pienso en estudiar biología ya directamente en el Pedagógico de Maracay. Y la lucha estudiantil, sobre todo porque usted siempre ha sido militante de Acción Democrática y de la oposición venezolana. Pero en esos tiempos, la militancia en la Juventud de Acción Democrática, ¿cómo fue? No, para que tú ¿No veas estuviste? que no. O sea, en realidad yo comienzo, o sea, sí estuve en lucha, vamos a decir. Yo recuerdo que cuando estábamos en el Pedagógico de Maracay, conformamos un grupo estudiantil en el departamento de biología, pero más que todo enfocado hacia el área de conservación, quizás por la especialidad que estábamos estudiando. Y un poquito de retomar lo que era alertar o despertar acerca de no solo los derechos, sino también las obligaciones que teníamos como estudiantes del Pedagógico de Maracay. Entonces recuerdo que, por ejemplo, una de las actividades era que teníamos como una especie de mural donde semanalmente se hacían publicaciones, colaboraciones de estudiantes de todos los departamentos sobre temas importantes que tenían que ver con nuestra casa de estudio y con la actualidad. Profesora, una pregunta aquí entre nosotros. ¿Cómo hace usted para mezclar la biología, usted es bióloga, profesora, educadora de biología, con el catolicismo? Hablo de Darwin, de los dinosaurios, cómo con la evolución, con el genoma humano, con el ADN. ¿Cómo hace? Porque mi carrera es ciencia y se limita a la razón. Mientras que mi religión, la religión es fe, ¿ok? Es creer en aquello que tú no tienes pruebas. Ajá. Mientras que la ciencia es creer en lo que tú puedes probar. Claro. Y se compensa, porque quizás una cosa es la profesión que escogí, mi carrera, y lo otro es aquello en los cuales en esos momentos álgidos o en aquellos momentos de mucha alegría, tú siempre, o sea, todo ser humano yo creo que tiene que invocar algo superior a uno, ¿me entiendes? Que está fuera de uno. Entonces, ahí entra la religión. Profesora, entre la Cuarta República y la Quinta, solo en materia educativa, ¿qué le dice a usted eso? ¿Cómo hace un abismo? Cuénteme. Yo no estudié en educación pública, como te comenté, pero todos mis hermanos estudiaron, ¿tú sabes dónde? Y tú debes saber porque tú conoces Maracay, en el Liceo Agustín Codazzi, una cátedra, lujo, ¿ok? En aquel momento, te estoy hablando de los años 70, el Agustín Codazzi era, no sé, con qué comparártelo, con qué institución privada, porque yo creo que no hay punto de comparación. Realmente, en aquel momento, las instituciones públicas estaban reservadas para los mejores estudiantes, para los más brillantes generalmente. Y en la mayoría de las instituciones privadas, esas muy pequeñas que vemos que proliferan, ¿verdad? Actualmente,
de repente quedaban reservadas, era para aquellos estudiantes que eran, como se decía en aquel momento, mala conducta, que eran flojos, de repente, etcétera. Eso hoy día se ha revertido. Hoy día, desgraciadamente, tenemos una educación pública que cada día su calidad deja mucho que desear. Y te lo estoy diciendo yo, que estuve 26 años trabajando en una institución como el Liceo Rojas Paul de acá del Tigre, que dictó cátedra. El Liceo Rojas Paul, guardando las distancias, por supuesto, con respecto al CODASI, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructura. Llegó un momento que el Liceo Rojas Paul, mira, se peleaban los cupos. Cuando era la época de inscripciones, allí se iban los padres, los representantes que no tenían zonificación, se iban desde la noche antes con alumnos de 18, 19 y 20 puntos a pedir por favor que les permitieran inscribir a sus hijos allí. A ese punto llegamos. A nosotros nos tocó trabajar con 42, 45 alumnos para justamente darle oportunidad a esos muchachos tan brillantes de que ingresaran a nuestra institución. Profesora, ¿quién educa más? ¿La escuela, la familia, los medios de comunicación? Los medios. Los medios, pero debería ser la familia, ¿ok? Ok. Yo siempre he dicho que de repente las fallas que se puedan estar observando en materia de valores sociales, valores personales, hoy día, mucha gente dice, no, pero es que la escuela no está funcionando, no está cumpliendo con su rol. Sí, hay fallas graves en ese sentido, pero tú no puedes fomentar en la escuela lo que la persona no tiene, lo que nunca recibió, ¿ok? Claro. Si un niño desde el hogar no recibe ejemplos con lo que tiene que ver con la honestidad, la generosidad, la solidaridad, etcétera, muy poco tú puedes hacer en la escuela, porque de repente estás 5 o 6 horas influenciándolo, cuando dentro de su casa él está, por un lado, recibiendo influencia negativa a través a lo mejor de los medios de comunicación, pero también de la misma familia, ¿ok? Entonces, hoy día estamos en una situación muy difícil en ese sentido. O sea, la labor o el trabajo que tiene que desempeñar hoy día un educador no es nada fácil. Nada fácil. Y lo más lamentable es que la mayoría de los educadores hoy día, tal como se están formando, no salen con las herramientas necesarias, ¿ok? Y de alguna manera se dejan absorber por toda esta vorágine de problemas que vivimos y de la cual no escapamos los educadores, porque somos seres sociales, pero también somos padres, madres de familia, trabajadores. O sea, estamos sometidos a esa cantidad de estrés y de problemas, y muchas veces por resolver esos problemas que nos imbuimos allí y rezagamos un poquito lo otro. No hay también la cantidad de estímulos necesarios desde el punto de vista de manera profesional, de elogiar, de apoyar, desde el punto de vista económico también para el educador, y muchas veces simple y llanamente se limita es como que a ir y a cuidar a los muchachos, a matar el tiempo, o sea, a justificar el salario que está devengando simple y llanamente asistiendo a la escuela o asistiendo al liceo. Pero Profesora, no está formando. La mayoría de las familias venezolanas están constituidas por madres solteras. Sí. A veces, dentro del afán del populismo, que es parte de nuestra cultura, yo hasta he escrito el Día de la Madre cosas como aquellas madres que son padres y madres, y eso es mentira, porque realmente el padre no puede ser sustituido por la madre. No. ¿Quién lo va a sustituir? La escuela puede sustituirlo. ¿Quién va a sustituirlo? ¿Cómo van a hacer? ¿Quién lo está sustituyendo? Sobre todo en lo que es los sectores populares. El malandro, el PRAN, ¿ok? Claro. Ya hay ejemplos públicos. O sea, recientemente hubo todo un alboroto porque una niñita, una niña en la escuela, cuando le mandaron a hacer como un dibujo. En La Guaira fue. Exacto, para que más o menos, o sea, acerca de qué quería hacer ella en el futuro, ella se describió a sí misma, se pintó como un PRAN, pues, armada y tal, porque ese es, en su mundo, ese es el ejemplo a seguir. Y que yo he visto algunos logros en materia educativa. Quisiera saberlo de boca de una acérrima opositora, pero no oposicionista, porque usted es una mujer muy consciente. Yo la he visto en los medios de comunicación cuando tiene que decir una cosa reivindicativa que ha ocurrido, que está bien. Usted lo ha dicho. ¿Qué tú crees que ha hecho de bien
la revolución en materia educativa? Mira, con relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver el personal, ¿verdad? Personal docente, en el caso nuestro ha habido regularidad en lo que tiene que ver con discusión y firma de contrataciones colectivas. Eso es muy importante, ¿ok? Porque permite la progresión en los derechos y en las mejoras a las cuales tenemos derecho los educadores. Pero ya en lo que tiene que ver en materia educativa con respecto a los jóvenes y a los niños, lo que estábamos hablando del plan de las canaimitas, el programa de entrega de una computadora a cada niño para que vaya con esa computadora, ¿verdad? Cambiándole el programa, eso es excelente. La entrega de las tabletas en caso de educación universitaria es excelente. Pero ¿sabes lo que yo critico? La discriminación. Eso echa todo por tierra. ¿Me entiendes? Porque en los 40 años de la democracia, cuando había, por ejemplo, la entrega del bulto escolar o de la beca escolar, se la daban a todo el mundo. A todo el mundo. Simplemente por el hecho de estar inscrito, ya tenía derecho a eso. ¿Me entiendes? O sea, ahí no se le estaba pidiendo o se estaban sacando cuentas, no, aquellos no porque son escuálidos, aquellos sí porque están con la revolución. O sea, eso echa por tierra todo. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con las becas. Excelente. Lo de las becas, sobre todo en educación universitaria, donde el muchacho, con la situación que tenemos actualmente, un joven que tiene que pagar una residencia, libros, fotocopias, alimentación, etcétera, me parece lo más justo que se lleve. Mira, ojalá se pudiera llevar a lo que es salario mínimo, pero volvemos a lo mismo, son discriminatorias. Porque mientras, por ejemplo, a un joven, a un estudiante de la UDO, le dan una beca por 800 bolívares, a uno de la bolivariana se la daban por 2.000 bolívares. Entonces, no puede ser. Claro. Eso es lo que yo digo, que mientras se hagan las cosas a través de un cristal discriminatorio, de que si estás conmigo, yo te beneficio, y si no, no te beneficio, pensando que los recursos del Estado son los recursos de este gobierno o del que pueda venir. No. Estado nos compete a todos y por el hecho de ser ciudadanos venezolanos, todos debemos tener derecho a esos beneficios. Profesora, hablando de discriminación, a mí me ocurrió algo una vez con el tema de la gasolina. Y andaba con una amiga que tenía una camioneta, yo no sé, cuesta ahorita como $120,000, algo así, las camionetas del año. Y ella echó gasolina con 10 bolívares y para rematar esperó el vuelto. Yo le dije que no fuera tan miserable, ¿no? Claro. Entonces el Estado financia y protege también a quien tiene. ¿No le parece que cuando están en escuelas privadas, tú viste Candy, tú eres una mujer joven, tú viste Candy, ¿no? Y Anthony Cranchester estudiaba en el gran colegio de San Pablo, mientras esta estudiaba en el hogar de Pony y llegó a ser enfermera y el otro ingeniero. ¿No te parece que eso no es muy justo? De que estos que son mayoría, que vienen de abajo, yo sé que en los privados no todos tienen, pero tienen como un poco más de posibilidades, está como más estratificado en las clases medias. Además que un muchacho de clases medias como que no le gustaría una bichita canaima, le pareciera que es una raya. ¿Tú qué piensas? Tú eres educadora, yo también. Mira, ¿cómo está la situación hoy día? Yo creo que a cualquier muchacho que tú le presentes, así sea de juguete, oíste, te la arranca de la mano. Ahora, hablando de eso, profe, las están vendiendo. Sí, y es gravísimo. Muy grave. Sobre todo para la revolución, cuando habla de la construcción del hombre nuevo y hay ambición, viveza, pillería, todo ese tipo de cosas. Continuidad. Ahora, si ustedes ganan y toman el poder, ¿qué tipo de hombre van a construir? Mira, el que está plasmado en la Constitución, un ser crítico, ¿verdad? Un ser democrático, social, ¿verdad? Donde se respete lo que es los derechos y los valores humanos. No un ser, ¿verdad? Porque yo te conozco a ti, tú eres un hombre que siempre ha estado ubicado en la izquierda. Sin embargo, tú estudiaste en una universidad, ¿verdad?, que fue fundada por la derecha. Así es. ¿Verdad? Bueno, y mantenida por la derecha. No por la derecha, no por los adecos. Socialdemocracia. Estamos allá hacia la izquierda. Ustedes no son de la derecha. Exactamente. Pero me refiero a eso, porque hoy día tú escuchas y hablan, por ejemplo, de la UDO, de la UCB, etcétera, como que fueran unos nichos de oligarcas, ¿no? Y es algo totalmente absurdo.
porque por ahí ha pasado mucho pueblo. ¿Cómo no? Y ese pueblo formó esa gran clase media emprendedora que emergió gracias a esas universidades autónomas. Entonces, tú escuchas Profesora, este pero tipo usted de no es así. cuestiones. Pero usted no es así. Porque Así usted es como. una mujer que viene de abajo. Y usted es una mujer que está dentro de los estratos de la clase media. Y usted es una mujer que tiene una vinculación y un sentimiento popular. Pero no toda la clase media es así. Viene del estrato bajo, pero después se olvida. Y le parece una cosa como... Tanto que hasta reniegan de donde vienen. No, pero eso, justamente por eso es que tú no vas a conseguir una persona idéntica a otra, ¿ok? Ajá. Eso tiene mucho que ver con la formación, con la familia, con la manera de interactuar con el resto de la sociedad. Gente que ve a la educación como una vía solo del ascenso social. Y muy pocos lo ven como un instrumento de igualdad, de oportunidad de poder llegar a ser iguales. Claro. ¿Cómo lo ve una persona que sabe sobre la materia educativa como usted desde el campo de la oposición? Mira, la educación yo diría que es la herramienta fundamental que tiene toda sociedad para garantizar lo que es el desarrollo pleno en lo económico y en lo social a sus habitantes. Realmente lo veo así. Yo vine de una clase media y me he mantenido en la clase media. Yo al hacerme docente, no te voy a decir que me hice millonaria, que pude ascender socialmente. Siempre me he mantenido en esa clase. Hoy, un poquito más mermada, ya Claro. voy hacia abajo, en picada. Estamos ganando Sí. muchísimo menos que un Sí. educador de Etiopía. No. Y de repente no es lo que ganes, sino el poder adquisitivo. Claro. Yo siempre he dicho, con ese recién contrato que firmamos, el problema no es que nos hayan dado 187% de aumento, porque en cualquier país del mundo, un contrato donde te den en 2 años de manera fraccionada 187% Imagínate. es para caerse para atrás Claro. y brincar por lo menos un año de felicidad. Pero eso no ocurre aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, simple y llanamente me dan 187% en 2 años, pero mensualmente la inflación es de 300, de 400, de 500%. No me aumentes más, pero manténme la inflación hacia abajo, bájamela y me deja el mismo sueldo, porque eso va a hacer que mi poder adquisitivo mejore. Profesora, hoy tenemos una cantidad de casos de autismo en el mundo, producto de la alimentación, lo que usted estaba hablando de manera jocosa ahorita, y de las grandes corporaciones, la cantidad de insecticidas, pesticidas que se utilizan, y tenemos una ola de autismo que dicen que en el 2050 pudiera superar los casos de SIDA, de cáncer y también de, ¿cómo se llama esto? De la sangre, cuando comes mucho azúcar, y de diabetes. También pudieras superarlo. Nosotros no utilizamos la psicología infantil en los planteles. ¿Conoces de algunos casos de...? No, y tú sabes qué es lo grave. O sea, lo que es la educación especial en Venezuela, hace aproximadamente, estamos en el 2016, aproximadamente hace unos 4 años atrás, se eliminó de un plumazo. No sé por qué brillante idea, quién la tuvo de verdad. Señalaba, no, eso es discriminatorio. ¿Quién ha dicho que, por ejemplo, un joven sordomudo no puede estar en una institución pública o privada junto con los niños que no tienen esta discapacidad o esta condición? O un niño ciego no puede estar con niños que tienen visión normal. Un niño que tenga síndrome de Down, porque no va a estar. Y así por el estilo. Ve tú, semejante barbaridad. Y supuestamente los docentes tenían, sin haber estudiado ninguna de estas ramas de especialidad, sin tener las herramientas, tenían que educar y formar a estos jóvenes. Entonces de repente te encontrabas salones donde de 38 alumnos habían 35, vamos a decir con condición normal, y habían 3 que presentaban alguna de estas condiciones: síndrome de Down, sordomudo, pequeños retrasos, etc. Esto fue el caos. Eliminaron los CBI, los Centros de Desarrollo Infantil, donde hay un equipo multidisciplinario, hay psicólogos, hay médicos, hay terapeutas del lenguaje, etcétera, para atender estos casos. No, vamos a borrarlo porque eso no es necesario, eso es discriminatorio. Tú sabes
¿Cómo se logró parar eso? Con la Consulta Nacional Educativa. Yo fui una de las que defendió esa consulta, cuando me decían, no, que no hay que llenarla, no, los representantes, los niños, no, que no la llenen. Le digo, pero ¿y por qué no? Si te están dando la oportunidad de expresarte, ¿por qué no lo vas a hacer? Si siempre peleamos, ¿verdad? O reclamamos de que no se nos escucha, de que no se nos pregunta. Hay la oportunidad de que se te va a preguntar por escrito y tú vas a poder colocar lo que tú quieras respecto a muchos temas. ¿Por qué no aprovecharlo? No, porque ellos siempre manipulan. Bueno, como sea, pero tienes la oportunidad. Ya vendrá luego la pelea para tratar de que eso se haga público. Gracias a Dios, en ese momento, cuando la consulta nacional, estaba Héctor Rodríguez, de ministro de Educación, que a pesar de que no es educador, él creo que es abogado, pero mira, hizo una muy buena labor. En ese poco lapso de tiempo que estuvo allí, él no estuvo ni un año, creo que no estuvo ni un año al frente del Ministerio de Educación, pero le tocó esto de la consulta. Y uno de los resultados que arrojó el equipo interdisciplinario que analizó los resultados de la consulta nacional, señalaba de los mismos padres y representantes la preocupación porque no funcionaba. ¿Qué ocurría? En esos salones agarraban los otros muchachos, tú sabes que sobre todo en bachillerato, el adolescente puede llegar a ser muy duro y muy malo, vamos a decir de alguna manera, muy tremendo, ¿verdad? Y lo agarraba de alguna manera para hacerlo como el payasito, ¿verdad? De sus travesuras en el salón de clase. Los mismos padres y representantes se dieron cuenta que aquello no funcionaba y comenzaron a retirar a los muchachos. Preferían tenerlos dentro de su casa a exponerlos a eso. Qué mal. Una de las decisiones que se tomó a raíz de eso fue retomar nuevamente y montar todo el aparataje para la educación especial, aparte de lo que es la educación formal. Profesora, deme una breve opinión de los siguientes personajes que están vinculados con la educación. Simón Rodríguez. El maestro por excelencia. Prieto Figueroa. Un revolucionario de la educación. Arturo Uslar Pietri. Mira, un personaje ilustre de Venezuela. Aristóbulo Isturi. Acomodatísimo. Gracias, profesora, por haber venido. Fue un placer y nos vemos en un próximo Contrapoder.